Preguntas para Dios. ¿Qué haces cuando has orado y no te gusta la respuesta que has recibido? Algunos ejemplos de cosas que quizás te pasaron o te pueden llegar a pasar son: te entrevistaron para un nuevo trabajo, pero encontraron a otra persona. Le pediste a Dios curación, pero el médico dice que la enfermedad o la herida empeoró. Oraste y oraste para encontrar un marido y después de todos estos años aún no lo encontraste. Le pediste que sea tu novia y ella te dijo que no. Invertiste los ahorros de tu vida en un nuevo negocio solo para verlo fracasar. Nunca quisiste terminar divorciado, pero lo estás. Planeaste tener hijos, pero por alguna razón no puedes tener. Todos hemos pasado por cosas similares a esta. La mayoría de nosotros muchas veces. Tenés sueños, haces planes, buscas sinceramente la voluntad de Dios, orás al Señor y cuando llega la respuesta no es lo que querías. ¿Qué haces entonces? No hablamos de esto muchas veces, muy seguido, pero deberíamos hacerlo. Tu plan y el plan de Dios rara vez son iguales. Todos sabemos que debemos orar como Jesús oró: hágase tu voluntad y no la mía. Y la mayoría de nosotros lo hacemos, pero aún así nos inquieta, nos desconcierta cuando nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito, un plan totalmente distinto en mente. Lo mismo le pasó a Habacuc. No le gustó la respuesta que recibió. Primero, pensó que Dios estaba ignorando el pecado de Judá. En segundo lugar, pensó que Dios nunca usaría a Babilonia para juzgar a Judá. Estaba equivocado en ambas ocasiones. ¿Qué haces cuando Dios no está a la altura de tus expectativas? ¿Cómo respondes cuando la respuesta del Señor no es la que querías? Habacuc estaba preocupado por algo que nos preocupa a la mayoría o a todos. No podía reconciliar su visión de Dios con la injusticia, la violencia y el sufrimiento que veía a su alrededor. Hace varios años se hizo a varias personas la siguiente pregunta: si pudieran hacerle a Dios una pregunta y saber que recibirían una respuesta, ¿qué le preguntarían? ¿Qué le preguntarían ustedes, hermanos? ¿Cuándo viene? Dicen por allá. La mayoría de las personas, la respuesta número 1 fue: ¿por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? Preguntar esto tiene bastante sentido, ya que vemos sufrimiento, dolor e injusticia en todas partes. Y nos preguntamos de dónde viene esto y por qué Dios lo permite. Lewis, C.S. Lewis, creo que se pronuncia, C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, dijo que el problema del sufrimiento es la mayor arma del ateísmo en contra de la fe cristiana. ¿Por qué se masacra a los cristianos en Irak? ¿Por qué el auto chocó a esta persona y no a la otra? Y la otra se salvó. ¿Por qué secuestraron a esta chica y la otra escapó? ¿Por qué Dios permitiría que un niño naciera con una discapacidad? La lista de preguntas parece interminable. Cuando consideramos la tristeza que vemos a nuestro alrededor, podemos sentarnos y ofrecer todo tipo de comentarios. En algún momento tenemos que tratar con Dios. Y eso nos lleva nuevamente al pequeño librito de Habacuc, escrita aproximadamente en el año 605 a.C. Esta es la historia de un hombre que luchó con Dios acerca de cuestiones difíciles. En 3 breves capítulos nos enfrenta cara a cara con los misterios más profundos de la vida. 3 capítulos.
Acá hay un esquema bastante simple. Capítulo 1, fe probada. Capítulo 2, fe enseñada. Capítulo 3, fe triunfante. Cuando leemos este libro, quizás lo más sorprendente sea el cambio que se produce dentro de Habacuc. En 3 capítulos pasa del miedo a la fe, de la carga a la bendición, de la perplejidad a la alabanza, de la confusión a la confianza y de la preocupación a la adoración. Todo se reduce a este único hecho que se le plantea a Habacuc. Los babilonios vienen y no podés detenerlo. Cuando lleguen a Jerusalén, la conquistarán y eventualmente la destruirán. Dios dice, los estoy usando para juzgar a Judá por sus pecados. Cuando Habacuc escuchó esto, se quejó. Dios, ¿cómo podés hacer esto? Esa es la clave de este libro. Es una especie de diálogo entre un hombre de fe frustrado y un Dios cuyos caminos no puede entender. Y si queremos enmarcar este libro, lo podemos hacer de la siguiente manera. El problema no era Judá y su pecado. La cuestión no era Babilonia y su maldad. La cuestión no son las dudas de Habacuc. La cuestión es Dios. Todos terminamos ahí, tarde o temprano. Todas nuestras preguntas, todas nuestras dudas, quejas, quizás, nos llevan a Dios, porque es con Él con quien tenemos que tratar. Todos los asuntos menores nos llevan de regreso a aquel que está sentado en el trono del universo. Y en la última mitad de Habacuc capítulo 1, el profeta tiene 3 preguntas para Dios. Preguntas para Dios, decíamos, que se llamaba el mensaje. Después de hacer esas preguntas, él va a tomar una decisión que va a dar forma a todo lo demás del libro. Pregunta número 1. ¿Quién eres? Versículo 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Pregunta 1, ¿quién eres? ¿Qué haces cuando lo que Dios hace no parece tener sentido? Nos enfrentamos a una encrucijada. Podemos alejarnos de nuestra fe o recordar quién es Dios. A veces lo que realmente necesitamos es una dosis de buena teología, de buena verdad bíblica, para fortalecer nuestra fe en momentos de dudas. Ante la noticia de que los odiados babilonios pronto iban a invadir Judá y que nada podía hacer para detenerlos, Habacuc vuelve a los que los teólogos llaman primeros principios. Cuando Dios parece estar aplastándonos o desconcertándonos con providencias que amenazan nuestra vida, ¿cómo debemos responder? Habacuc nos enseña a regresar a la verdad acerca de lo que conocemos de Dios. Él vuelve a los primeros principios acerca de que Dios es un Dios eterno. Tú eres desde el principio, de que su Dios es Jehová. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios personal de Israel. Tú eres Dios fuerte, creador, el gobernante majestuoso, santo. Estás apartado del pecado. Roca, tú eres el único lugar seguro. Y en estos días de violencia que vivimos, incluso en la ciudad nuestra de Laguna Paiva, en estos días de agitación y maldad, nosotros también necesitamos una nueva visión acerca de Dios. Nosotros también tenemos que verlo como nuestro Dios personal, como soberano, como santo, como aquel que es eterno y todo bondadoso, el Jehová que guarda el pacto. Por ejemplo, si eliminas la soberanía de Dios,
siempre vas a terminar cuestionando su sabiduría. Estos no son puntos menores. Mientras Habacuc intentaba entender, comprender la impactante verdad de que Dios estaba a punto de usar a Babilonia para juzgar a Judá, vuelve a lo que él sabe que es verdad acerca de Dios. Y este es un paso vital para cada uno de nosotros. Pensadlo de esta manera. Si eliminás la sabiduría, la soberanía de Dios, siempre vas a cuestionar su sabiduría. Si eliminas el amor leal de Dios, siempre vas a cuestionar su fidelidad. Si eliminas la majestad de Dios, siempre vas a cuestionar su poder. Si eliminas la santidad de Dios, siempre vas a cuestionar su justicia. Si eliminas la protección de Dios, siempre vas a cuestionar su bondad. La pregunta para vos no es, ¿creo en Dios? Sino más bien, ¿en qué clase de Dios creo? Esa es la pregunta clave que todos tenemos que responder. Habacuc conocía su Antiguo Testamento y comprendió que Dios había hecho un pacto con Israel, que Dios les había prometido acerca de una relación personal y cercana con ellos. Una y otra vez Dios dijo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios estaba tan cerca del pueblo de Dios como su pacto con ellos. Incluso si los disciplinaría, les sería fiel. Era un Dios fiel. Él les dio la palabra y él no iba a quebrantar su propia palabra. No iban a morir, no dejarían de existir como nación sin importar lo que los babilonios pudieran hacerle. Charles Spurgeon, un famoso predicador, cuenta una historia de una mujer que estaba discutiendo acerca de la seguridad de salvación con uno de sus vecinos que disfrutaba burlándose de ella. En un punto, después de que ella hablara sobre la seguridad eterna y de que ella le contara acerca de cómo confiaba plenamente en Dios, el vecino le preguntó, ¿cómo sabes eso? Ella respondió, Dios me lo dice 100 veces en su palabra, y comenzó a citar versículo tras versículo. Después, el vecino le planteó, ¿y si Dios no cumple su palabra? Ella respondió rápidamente, su pérdida sería mayor que la mía. Yo perdería mi alma, eso es cierto, pero Dios perdería su honor. Esta historia que cuenta Spurgeon subraya que detrás de las promesas que Dios te hace y que le hizo al pueblo de Dios, se encuentra el carácter mismo de Dios y Dios no va a ir en contra de su palabra. Cuando miro el mundo que me rodea, muchas cosas siguen siendo misteriosas, incontestables. Pero si no existe Dios y si Él no es bueno, entonces nada tiene sentido. He decidido creer porque debo creer, no hay otra opción. Traté de hacer a mi manera lo que Habacuc hace en este versículo. Una y otra vez me enfrento a misterios que no puedo explicar, cosas que no entiendo, pero vuelvo a los primeros principios. Esta es mi lista. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios sabe todas las cosas, Dios es amor, Dios no comete errores, la Biblia es verdad, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, algún día regresará, el Espíritu Santo es real, estoy sellado con el Espíritu, Dios siempre está conmigo, todas las cosas cooperan para mi bien. Todas las cosas cooperan para mi bien y para la gloria de Dios. Y Dios completará su obra en mí. El solo hecho de escribir estas frases
trajo fe a mi corazón. Y a eso me refiero con volver a los primeros principios. No sé si vieron la película Dios no está muerto. Si no la han visto, se la recomiendo. Siempre que pasaba algo malo, el pastor decía esta frase: Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Leí que esta frase comenzó a usarse en la iglesia de Nigeria, pero que al final de la frase todos decían al unísono: soy un testigo. Eso es bueno, eso es poderoso y eso es bíblico. Quizás en donde te encontrás tendrías que detenerte por un momento y decirte esas palabras: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Soy un testigo. Esa última frase hace que la verdad sea muy personal. Eso es exactamente lo que Habacuc está haciendo en el versículo 12. A pesar de su confusión, están dando un testimonio de su propia fe en Dios. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Acá llegamos al meollo del problema. Todos entendemos que existen desigualdades morales en el mundo. Algunas personas parecen tenerlo más fácil, mientras que otros sufren durante años. No podemos negar que eso es una realidad. Todas las personas sufren una que otra lluvia en su vida, pero hay algunas que viven una lluvia torrencial de problemas. ¿Cómo explicamos esto? El problema particular de Habacuc surgió de un aparente conflicto en Dios. Si Dios no puede tolerar las malas acciones, algo que es cierto, ¿cómo podría entonces utilizar a los babilonios para juzgar a Judá? Algo que también es cierto, los pecados de Babilonia fueron muchísimo más grandes que los pecados de Judá. ¿No es esto una contradicción? ¿Cómo podría hacerlo Dios? La respuesta es no. No hay tal contradicción en Dios. Pero es cierto que Dios hace cosas que nos parecen a nosotros inconsecuentes. La clave de esta pequeña frase está en nos parecen a nosotros inconsecuentes. Los caminos de Dios no siempre tendrán sentido para nosotros, ni siquiera cuando los veamos con los ojos de la fe. Quizás una mejor manera de decirlo sería que en el corto plazo, que es toda la vida para nosotros, los caminos de Dios a veces no tendrán sentido para nosotros. No sabemos por qué las cosas pasan como pasan. A veces lo descubriremos más tarde, a veces no lo vamos a descubrir hasta que lleguemos al cielo. El camino de Dios a veces no tendrá sentido para nosotros. Y toda persona reflexiva lucha con esto en algún momento de su vida. Al final nos vemos obligados a retroceder en la primera ley de la vida espiritual. Él es Dios y nosotros no. Dios es soberano y nosotros no. Cada error que cometemos se debe al hecho de que olvidamos esto simple. Él es Dios y nosotros no. Es bueno que todos recordemos el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Y cada vez que leo esas preguntas quiero decir, ¿alguna pregunta?
¿Alguna queja? No de mi parte. Dios es soberano y Dios hace como a Él le agrada. Hasta este punto, Dios aún no había respondido las preguntas de Habacuc, pero cualquier respuesta tiene que volverse a la verdad de que Dios es Dios y nosotros no. Hasta que nosotros no comprendamos eso, vamos a luchar continuamente con el Señor. Pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo durará esto? Versículo 17. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? ¿Cuánto tiempo durará esto? Habacuc se pregunta por cuánto tiempo permitiría Dios que los babilonios continúen con su cruel conquista de las naciones. ¿Cómo podría Dios honrarlos dándoles victoria tras victoria y victoria sobre Judá? Dios estaba llenando su red de víctimas y los caldeos, los babilonios, estaban vaciando la red al destruir una nación tras otra. El profeta parece decir, ya que se atribuyen todo su éxito, todas sus victorias a ellos mismos y a su poder, y no a ti, ¿les permitirás que sigan teniendo éxito? La idea de este versículo de vaciar la red eh, es de una red que está llena y se llena cada vez más y tenemos que vaciarla para poder ir pescando cada vez más y más. Y adivina quién es el siguiente pez. El pez que están pescando ahora es Judá. Todos queremos saber cuándo finalmente terminarán nuestros problemas. Ante este mal aplastante, Habacuc se pregunta, ¿cuándo terminará todo? ¿Nadie va a detener a Babilonia? ¿Su reinado de terror durará para siempre? ¿Quién puede interponerse en su camino? Esto toca la pregunta más profunda que nos hacemos cuando la vida se desmorona, se cae a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? La mayoría de las personas pueden resistir los problemas siempre y cuando tengan alguna idea de que eventualmente van a terminar esos problemas. Pero si nunca terminan, si tus problemas no terminan nunca, ¿cómo vamos a sobrevivir? Acá tenés las 3 preguntas de Habacuc. ¿Quién eres tú, Señor? A lo que Habacuc da su propia respuesta. Segunda, ¿cómo puedes hacer esto? Para lo cual no se le da una respuesta a Habacuc. Tercera, ¿cuánto durará esta? Para lo cual no se le da una respuesta. Algunas preguntas no tendrán respuestas de este lado del cielo. Todas estas preguntas honestas, del tipo de pregunta que todos hacemos en tiempo de problemas, quizás no tengan respuesta de este lado del cielo. Habacuc es un hombre absolutamente honesto que cuando tiene dudas, cuando tiene quejas, no duda en comunicárselas al Señor en oración. No oculta sus quejas con dichos piadosos, ni se apresura a dar respuestas simplistas. Habacuc planteó preguntas y quejas a Dios. Pero ¿saben qué? No pecó en el proceso. Esto nos enseña que podemos acudir a nuestro Padre Celestial con nuestras dudas, con nuestras preguntas y con nuestras quejas. Dios aprecia cuando sus hijos se acercan a Él, incluso cuando cuestionan o expresan sus preocupaciones. Vos y yo tenemos el derecho de, vos y yo podemos ir ante Dios con algunas cuestiones, hacerle preguntas, pero nunca tenemos que cuestionar su divinidad, de que Él es Dios. Y en la actualidad vemos quejas que muchas veces llevan a preguntas. Estas preguntas pueden generar dudas y la duda
puede desencadenar en la pérdida de la fe. Cuestionar en sí mismo no es pecado. Incluso personajes bíblicos han tenido dudas en algún momento. Sin embargo, cuando cedemos a esas dudas y las alimentamos, podemos caer en una pendiente resbaladiza que nos aleja de la fe. La Biblia nos advierte sobre no desviarnos, ya que cuando lo hacemos nos volvemos vulnerables ante cualquier ideología que se nos presente. Y a veces esto puede llevar a apartarnos o a la incredulidad. La incredulidad no sucede de la noche a la mañana. Por lo general, comienza con quejas, que después se convierten en dudas y que finalmente algunas personas abandonan por completo su fe en Dios. Es fundamental recordar que si bien es natural tener quejas y preguntas, tenemos que abordarlas de la manera adecuada, con honestidad, con sinceridad, con humildad. La oración es un canal apropiado para expresar nuestras preocupaciones y dudas ante Dios. No es aconsejable desahogarse, por ejemplo, en las redes sociales o desahogarse o discutir públicamente las supuestas faltas de la iglesia, de Dios o de otros creyentes. En cambio, tenemos que acudir a Dios en busca de respuesta y consuelo. La decisión de Habacuc. ¿Ahora qué? Habacuc capítulo 2, versículo 1, nos cuenta lo que Habacuc decidió hacer. Dice así: sobre mí, perdón, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. El profeta quiere una respuesta, ¿y qué hizo? Se fue a orar. Es posible que se haya ido a orar a una fortaleza con una torre de vigilancia militar, pero la mayoría de los comentaristas consideran que esto es algo simbólico. El punto es que Habacuc salió solo y esperó a que Dios le diera una respuesta a su oración. Se alejó de los asuntos mundanos para buscar la respuesta de Dios. Habacuc no sabía cómo respondería el Señor ni cuánto tiempo tendría que esperar. Simplemente sabía que habiendo dicho todo lo que había dentro de su corazón, ahora era el momento de esperar en el Señor. Oswald Chambers, otro predicador, tiene algo útil para decirnos a nosotros y quiero compartírselos. Dice así él: Dios no puede convertirnos en vino si nos resistimos al proceso por el cual Él nos aplasta. Si Dios usara directamente su intervención para hacernos pan y verter vino de manera especial, estaríamos dispuestos. Pero muchas veces Él utiliza a personas que no nos agradan o nos somete a circunstancias a las que no resistimos. No deberíamos tratar de diseñar nuestro propio proceso de transformación. Si deseamos convertirnos en vino que pueda ser bebido, tenemos que permitirnos ser presionados. Después de todo, no se puede beber uvas. Las uvas solo se convierten en vino cuando son exprimidas. Continúa diciendo: si nos resistimos al plan de Dios, cualquier transformación que ocurra en nosotros será amarga e imposible de disfrutar. Para ser verdaderamente transformados, tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios y someternos a su proceso antes de convertirnos en un vino que pueda ser apreciado. Seguramente este es un buen consejo para nosotros, pero qué difícil es ponerlo en práctica, especialmente cuando nos oponemos profundamente a los dedos que nos presionan, a los dedos que Dios usa para aplastarnos. Así es precisamente como Habacuc se siente en este momento.
sabe que Judá necesita ser quebrantada debido a su pecado, pero no puede entender cómo Dios puede usar a los babilonios como instrumento designado para emitir el juicio aplastante. De ahí su decisión: esperaré en el Señor. Muchas veces hacemos preguntas y no tenemos respuestas. Tenemos demasiada prisa para tomarnos tiempo y molestia de subir a la fortaleza, de subir a la atalaya y esperar la respuesta divina. Baxter dice: la gente dice que Dios ya no habla a los hombres como lo hacía hace mucho tiempo. La afirmación más cierta es que los hombres hoy no escuchan como lo hacían hace mucho tiempo. En algún momento, hermano, hermana, te tenés que dejar de quejar, dejar de hablar de tus problemas. Pero nadie quiere hacer eso. Queremos hablar y necesitamos hablar y hablar y hablar. Y suele ser beneficioso. Todos necesitamos amigos que nos escuchen en nuestro dolor. Pero algunos cristianos no pueden mejorar porque simplemente no pueden dejar de hablar. Habiendo expuesto sus quejas ante el Señor, Habacuc ahora espera una respuesta. Si bien él es honesto acerca de sus quejas, también es lo suficientemente sabio como para llevarlas al Señor y dejarlas ahí. Lleva tus quejas, tus dudas, tus preocupaciones al Señor y déjalas ahí. No sabemos cuánto tiempo esperó, solo sabemos que finalmente Dios respondió. La respuesta de Dios. Dios, en su conocimiento infinito, le responde en el capítulo 2, versículo 4. Dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios reconoce que los babilonios no son un pueblo orgulloso y malvado, pero Él tiene un plan por el cual los justos vivirán por fe. La frase "el justo por su fe vivirá" aparece 3 veces en el Nuevo Testamento: en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Esta es la respuesta completa y definitiva a las preguntas de Habacuc. Y de hecho es la respuesta a las preguntas más profundas que todos los hombres se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Dónde pasaré la eternidad? Y etcétera. Habacuc, eh, esta frase, "el justo por su fe vivirá", es la clave del libro de Habacuc, porque en su apropiación de esta verdad, el Espíritu lo transformó a Habacuc de preocuparse en el capítulo 1 a adorar a Dios en el capítulo 3. Este pasaje es la clave de la relación del Creador con los hombres creados a su imagen. En los términos más simples, Dios dice: confía en mí. Hermano, hermana, Él te dice: confía en mí. En el caso de Babilonia, Dios tenía un plan para tratar con ellos y no iban a salir impunes. Su orgullo y maldad serían confrontados en el momento adecuado. Babilonia no sería destruida hasta después de 70 años. Dios les daría una lección. Su fin estaba decidido, pero no sucedería hasta dentro de mucho tiempo. ¿Qué haces mientras ves a los malos robar, matar y decapitar a sus enemigos? Esa es una pregunta extraída de los titulares de hoy. ¿Qué haces cuando los ladrones llegan al poder? El justo vivirá por fe. ¿Qué haces cuando tus oraciones no reciben respuesta? El justo vivirá por fe. ¿Qué haces cuando tus sueños se convierten en cenizas? El justo vivirá por fe. La lección acá es que a pesar de las apariencias, tenemos que confiar en Dios, ya que Él conoce su plan y Él sabe lo que está haciendo. La frase "confía en mí, sé lo que estoy haciendo" es aplicable únicamente a Dios, ya que
Él es el único en quien podemos confiar plenamente. En contraste, cuando otras personas o gobiernos utilizan esta frase, muchas veces desconfiamos. Por lo tanto, la verdadera confianza reside en Dios, quien siempre conoce el camino y tiene un propósito para todo lo que hace. Habacuc, en su proceso de quejas y cuestionamiento, finalmente se vuelve a Dios en oración. A través de la oración, reconoce quién es Dios y busca comprender su voluntad. La narrativa de Habacuc cambia en el capítulo 3, donde él ora en forma de canción, reconociendo la grandeza de Dios y su deseo de comprenderlo, su deseo de entender sus propósitos, incluso en medio de la ira divina. Y este enfoque en la oración y la adoración es un ejemplo para todos nosotros cuando enfrentamos momentos de dudas y cuestionamientos de nuestra fe. Al cerrar la oración de Habacuc, es importante que recordemos estas tres claves, simples claves que se encuentran en los versículos 1 al 19. Recordemos el pasado. Lo podemos encontrar en los versículos 1 al 15, que si usted quiere lo puede leer en su casa. Habacuc 3, 1 al 15. Recordemos el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a reflexionar sobre la fidelidad de Dios, su misericordia y salvación en nuestras propias vidas. Cuando miramos hacia atrás y recordamos lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, podemos contar sus bendiciones y expresar gratitud por su misericordia, por su salvación y fidelidad en todo momento. Habacuc aborda esto en gran parte del capítulo 3, específicamente en los versículos 2 al 15. En este pasaje recuerda el pasado como el tiempo en que Dios fue un guerrero durante la liberación de Israel de Egipto y su travesía hacia la tierra prometida. Aunque Habacuc no estuvo ahí personalmente, reconoce la fidelidad y la justicia de Dios al eliminar los enemigos de Israel en el desierto y conquistar la tierra llena de gigantes. Habacuc alaba a Dios por su fidelidad y justicia de liberarlos de Egipto. Nosotros podemos mirar hacia atrás y recordar el momento en que fuimos salvados. ¿Algunos de ustedes saben la fecha exacta en la que fueron salvos? Podemos mirar hacia atrás y recordar en dónde nos encontrábamos. Podemos recordar lo que cambió en nuestras vidas y ver que Dios ha sido un Dios de misericordia, justicia y amor en nuestro caminar espiritual. En su oración, lo segundo que podemos aprender, la segunda clave, es el descanso para el futuro. Dice el versículo 16, al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La debilidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Versículo 16, NBI. El profeta afirmó que podía encontrar descanso en medio de estos problemas, esperando en silencio porque sabía que el Señor iba a juzgar con justicia. Mi oración para todos nosotros hoy es que, sin importar quién nos haya hecho daño o qué injusticia hayamos experimentado, encontraremos descanso en que Dios corregirá las injusticias tarde o temprano. Él juzgará el pecado y aquellos que lo cometieron no quedarán impunes. Tenemos una esperanza futura en el cielo, donde vamos a experimentar un descanso eterno, pero ahora es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, dejar atrás las heridas y el mal que hemos experimentado y seguir adelante. Podemos orar por aquellos que nos han hecho daño y confiar en que Dios corregirá las injusticias, como lo expresó
David en el Salmo 37. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Así que podemos esperar con paciencia en medio de las pruebas. 3. Regocijarnos en el presente. Versículo 17 al 19. Por último, pero no menos importante, podemos hacer lo que Habacuc hizo, regocijarnos en el presente. Siempre podemos encontrar motivos para alegrarnos. A veces me resulta difícil entender esos versículos en los que Pablo habla en Filipense, donde nos insta a regocijarnos siempre. Pablo estaba en una cárcel cuando escribió esas palabras, lo cual me deja asombrado, ya que no sé cómo él pudo haber escrito esas palabras en esa condición. Debe haber tenido una relación profundamente íntima con el Señor para poder decirnos en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gozaos en el Señor. Cuando Pablo nos exhorta a gozarnos en el Señor, no nos está diciendo que nos alegremos por los pecados que hemos experimentado. En lugar de eso, nos está animando a regocijarnos en la fidelidad y la misericordia de Dios, quien nos sacará de nuestras dificultades y nos sanará. Habacuc nos enseña que sin importar lo que esté pasando, incluso cuando no entendamos por qué, pasa lo que pasa o sucede lo que sucede, o qué plan Dios tiene en mente, aún podemos regocijarnos y esperar en Él. 2 preguntas para vos. ¿Se puede confiar en Dios? ¿En qué clase de Dios creemos? Mientras reflexionaba sobre esas preguntas, se me ocurrieron 2 frases. Él no es el Dios que creemos que es. Él es mucho mejor que eso. Los caminos de Dios son mejores. El corazón de Dios es mejor. Los pensamientos de Dios son mejores. El plan de Dios es mejor. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es mejor. Como eso es cierto, no debería sorprendernos que continuamente nos encontremos con el problema de no entenderlo. Y no debería sorprendernos que sus respuestas no siempre se alineen con nuestros deseos. ¿Qué haces cuando has orado y no te gusta la respuesta que has recibido? ¿Qué haces cuando no te gusta la respuesta de Dios? Podés enojarte, pero eso no te va a ayudar. Podés hacer algunas preguntas a Dios, que es lo que hizo Habacuc. Podés volver a los primeros principios y recordar quién es Dios. Eso también es lo que hizo Habacuc. ¿Esperarás en el Señor, hermano? Mientras espera, recuerde que Dios no lleva el tiempo como nosotros lo hacemos. No se desespere. Mientras espera, recordá que Dios no te ha olvidado. Estás en su mente ahora mismo. Él te ve en tu confusión, en tu miedo y en tu angustia. No desesperes, pero mientras esperás, descansa tu alma cansada en esta poderosa promesa de Dios. Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Que el Señor los bendiga, hermanos.